Cordial saludo y un fuerte abrazo. Llegando hacia la culminación de nuestro estudio de la primera carta de Pedro, finalmente Pedro viene con sus conclusiones, con una bendición y unos saludos, y nuevamente Pedro nos recalca, nos recuerda que el llamado es de Dios. Es decir, esté usted en el ministerio que esté, estamos ahí por la gracia, el amor y la misericordia, y es Dios el que nos llamó. Dios es el que nos escogió y a Él es que debemos servirle. ¿Sí? Dice que por un tiempo expresaremos el dolor, por un tiempo sufriremos, pero que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque esto es transitorio, ¿cierto? Es transitorio lo que estamos viviendo en este mundo, en este instante, pero que seremos recompensados, ¿sí? Con una gloria eterna, con una vida eterna. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, nunca vamos a vivir definitivamente en el dolor, en el miedo, en el temor. Siempre, cuando confiamos a Dios, Él se encargará de nosotros. Finalmente, dice que toda la gloria es para el Señor Jesucristo, que todo lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar a Jesucristo. Y es ahí donde yo quiero hacer una invitación y un especial llamado, porque muchas veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo y no somos fiel testimonio para los que nos rodean, para los que están en nuestra casa, en nuestra propia familia. Entonces es un alto que tenemos que hacer, porque ¿a quién estamos glorificando? ¿Y a quién estamos dando la gloria? Y no se nos olvide eso y que no nos exalte. Finalmente él dice que esa epístola la escribió a través de Silvano, y miramos que Silvano es el mismo Silas que se menciona en el libro de los Hechos y que acompañó a Pablo en sus viajes, y que estuvo otro, ¿sí? Donde y frecuentemente Pablo lo cita o lo menciona en sus epístolas. Podemos ver allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 32, en capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 37, y casi toda la historia de Silas también se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 19. ¿Sí? También se menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. También lo mencionan en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, y en la segunda carta a los Tesalonicenses también, capítulo 1 y versículo 1, y finalmente aquí Pedro lo nombra en el capítulo 5, versículo 12, que él fue el que le ayudó a escribir la carta, ¿cierto? Esto ha dado pie para que algunos contemporáneos digan que no fue Pedro el que escribió la carta. Efectivamente aquí él la está mirando, él dice que su colaborador, ¿cierto? Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él también ayudó a Pablo en sus escritos. Entonces, a veces esos nombres están ahí y no le damos importancia. Él fue uno de los primeros evangelistas, Silas, sí, que estuvo en varias circunstancias, pasó por diferentes adversidades, pero ahí está. También finalmente se despide y habla de su hijo Marcos, ¿sí? Como siempre, Pedro nos deja a veces dudas, inquietudes, pero está escrito ahí, y más allá no podríamos. Algunos dicen que era un hijo, digamos, natural, otros dicen que en esa época se le llamaba así a los hijos espirituales, como Pablo habla a su hijo Timoteo. ¿Y quién es este Marcos? También conocido como Juan Marcos, que fue finalmente el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿sí? Se dice, la tradición dice que fue, digamos que su principal fuente fue Pedro, de tanto viajar con él, de escucharlo, de todo eso, pudo escribir el Evangelio de Marcos, donde se nombra a Juan Marcos. En Hechos capítulo 12, versículo 25 a capítulo 13, versículo 13, en Colosenses capítulo 4, versículo 10, en Filemón capítulo 1, versículo 24, ¿sí? Recordemos que Juan Marcos también tuvo un inconveniente con Pablo, ¿cierto? Porque había un viaje que lo querían llevar y él no quiso ir, en una anterior viaje los había abandonado, y entonces allí él dice: no, vamos con Bernabé y usted váyase con Silas, y definitivamente así pasó. Pero después Pablo recapacita y lo manda a llamar.
Es decir, como creyentes a veces tenemos dificultades en el liderazgo, como en el pastor tenemos momentos difíciles, pero no quiere decir que podemos ser desechados. En su momento nos reconfortamos, volvemos a la presencia de Dios y Él nos restaura. Y eso fue lo que hizo finalmente Pedro y Pablo también con Juan Marcos. Pero quiero invitarlo a que usted mire, como yo le diría, este combo y cosas así son las que nosotros nos debemos rodear. Si usted va a mirar este combo, estaba compuesto por Pablo, por Timoteo, por Marcos y por Bernabé. Este grupito de 5, ustedes lo miran, sus cartas van a estar ahí. Son hombres de Dios, hombres que tienen muchas sus cartas, su compañía, mientras están en las escrituras, tienen mucho que enseñarnos. Amigos leales, amigos fieles, gente en la cual se puede, no confiar. Cosas así, debemos pedir a Dios que nos rodee de personas así, también para trascender en el Evangelio, para llevar el Evangelio a otros. Finalmente hay una discusión sobre cuando Él dice a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Sobre eso han habido varias posturas, ¿sí? Unos dicen que se refería a su esposa que estaba en Roma, ¿sí? A la señora en Babilonia, que era una forma de escribir en esa época, pues por los tantos problemas que había. Otros dicen que finalmente se escribe a la iglesia de Roma porque Pedro pasó sus últimos tiempos allí. Y según la tradición dice que Pablo nunca llegó a ir a Babilonia, ¿cierto? Que la Babilonia que se conocía del Antiguo Testamento, pues en ese tiempo ya estaba muy menguada, no tenía el mismo auge y ya había sido invadida, ¿cierto? Y no es la que conocemos hoy en día. Entonces sobre eso pues podemos atenernos a lo que dicen los estudios y digamos lo que dice la tradición. No vamos a ahondar en eso ni vamos a especular más porque pues es lo que está escrito ahí. Son, digamos, cosas que a través de la tradición, los estudios, los historiadores dicen, pero realmente Pedro no nos dice mayor cosa sobre eso, ¿sí? Finalmente él dice: saludados unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Finalmente él nos está llamando al amor, a la cordialidad, a la unidad, a que permanezcamos todos en Cristo y que todos como en Cristo nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Que nos respaldemos, que seamos respetuosos unos con otros y que nos apoyemos. Y siempre está buscando de hablar, de tener la paz y el amor de Dios sobre todo, sin importar las circunstancias. Entonces, aquí hemos llegado al final del estudio de nuestra primera carta de Pedro, presentando disculpas si en algo me he equivocado, si de pronto las lecturas o de pronto me equivoco al leer, pero espero que esto haya sido lo mínimo en lo que usted se haya fijado y que algo de lo que se explicó aquí haya servido para su vida espiritual, para su vida personal y que nos ayude cada día a crecer más y más, ¿cierto? Que nos ayude a ver el Evangelio de una forma distinta, no el Evangelio donde yo busco un favor, no el Evangelio donde yo puedo tener alguna ganancia, sino realmente un Evangelio que lo puedo predicar con mi vida diaria, con mi testimonio, donde puedo llevar a otros a través de mi testimonio a conocer no una religión ni una congregación, sino realmente a nuestro Señor Jesucristo, al Dios de la Biblia, que también me ayude a mí a ver la Biblia de una forma distinta, no que cada día madrugue a leerla porque pues si no la leo de pronto me va a ir mal o no. Una forma distinta de ir a escudriñar la Escritura, de ir a leerla, de tener comunión e intimidad con Dios. Si usted en estos tiempos de dificultad no se aferra a Dios, yo no podría decirle a qué más se aferra. Y la única forma de tener comunión e intimidad con Dios y ser más él mismo es a través de su palabra, con la guianza del Espíritu Santo, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y que cada día nosotros no hablamos la Biblia simplemente por cumplir, sino realmente como ese anhelo, como esa pasión, con ese deseo, con esa entrega de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, conocer a aquel Padre que entregó a su Hijo por nosotros y conocer para qué está el Espíritu Santo y en qué nos está ayudando. No me queda más sino agradecerles por este tiempo que me permitieron ingresar a sus hogares, que tuvieron paciencia conmigo, que han escuchado, que han visto, y espero que más adelante nos podamos ver con otro estudio. La gracia y el amor y la comprensión del Todopoderoso siempre esté con todos nosotros. Gracias.